Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Tuvimos una pequeña interrupción, queremos que se pueda transmitir las diapositivas y por eso estamos mejorando en este tipo de enlaces. Así que por favor ténganos tantita paciencia en el Señor. Sé que estamos mejorando para que la enseñanza tenga una mejor difusión. Así que estamos hablando de lo que son falsas doctrinas y todo está enfocado en la carta de Judas, sabiendo que Judas le escribe a una comunidad que ya es cristiana y que le recuerda que la verdad es Jesucristo, pero que se han levantado personas que están distorsionando esa verdad, están metiendo falsas enseñanzas y están confundiendo a la comunidad, pero también muchos de ellos se han corrompido y algunos son engañados y otros son corrompidos. Y dentro de las falsas doctrinas tenemos que ver por qué es importante mencionarla en este tiempo. Primera de Timoteo 4.1 nos dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Así que la inspiración, dependiendo, hay que discernirla si es divina, es humana caída o es demoníaca. Y si se aparta de la escritura, del canon ya establecido en los 66 libros, entonces debemos tener mucho cuidado. Eh, las falsas doctrinas no son nuevas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre se está advirtiendo de esto y el enemigo, Satanás, se aprovecha de la condición humana para establecer este error dentro de un principio y que las personas puedan corromperse. Así que esta distorsión del mensaje de la Escritura es lo que le llamaremos una falsa doctrina. Y segunda de Pedro 2.1 nos dice, pero hubo también falsos profetas, está hablando del Antiguo Testamento, y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así que no va a ser de forma radical ni de forma de frente, sino se valdrán de mucha sutileza. El enemigo intenta corromper siempre la verdad, la enseñanza, metiendo una pequeña desviación. Sabe que con eso será suficiente para que el pueblo de Dios peque y posteriormente se corrompa y la paga del pecado sea la muerte. Pedro nos dice que hay herejías destructoras. Esta palabra herejía significa que es una opinión, es una enseñanza sectaria, es una elección que las personas al no conocer la escritura o al conocerla deciden aceptarla, creerla y vivirla. Porque muchas veces este tipo de enseñanzas se amolda a su estilo de vida y entonces pueden tener un evangelio a modo. Las herejías del Antiguo Testamento vimos que eran las de los Nicolaitas, los gnósticos, ¿verdad? Que decían que Jesucristo no había venido en carne, sino en espíritu o en una apariencia fantasmal. El arrianismo que no aceptaba que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, sino decía que el Padre había creado al Hijo, ¿verdad? Totalmente herético. Y luego otros tipos de doctrinas que se han introducido y han llegado a la actualidad, ¿no? Tenemos la teología de la prosperidad, tenemos el universalismo, tenemos la nueva era, ¿verdad? Donde ya se hace un sincretismo de todas las religiones, como un tipo de ecumenismo, ¿verdad? Y donde todo se puede, todo se vale, y al último Dios nos va a salvar porque Dios es bueno, pero eso está muy alejado de la realidad. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Por la falta de supervisión. Dentro de las congregaciones debe haber líderes maduros y como lo dice en la escritura, Pablo le dice a Timoteo que sean hombres que tengan buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo, no neófitos, y da ciertas características de un anciano para que pueda ser un líder dentro de una congregación. Eh, no podemos dejar este tipo de trabajo a cualquier persona, ya que esto guía a la comunidad para que busque más de Dios. Santiago nos advierte y dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que una persona que es maestro tiene la responsabilidad no solo de su vida, no solo de su casa y de su matrimonio, y no solo de su familia, sino también de la congregación, las almas que con buena voluntad vienen a ser enseñadas, y aunque sé que también hay cierta responsabilidad sobre los creyentes, es importante saber que los líderes deben estar preparados. Y primera de Timoteo 1:3 dice, te ruego que te quedes en Éfeso. Le está haciendo una petición Pablo a Timoteo porque Timoteo sigue las instrucciones de Pablo. Timoteo es una persona que creció bajo la supervisión del apóstol Pablo. Y él está confiado que cuando vaya a otras iglesias que fundaron, se va a seguir estableciendo la misma línea de doctrina, y que no cuando llegue va a empezar a distorsionar o va a querer añadir o quitar parte de lo que él piensa o lo que en él cree, sino como se estableció la enseñanza. Y eso nos va a dar coherencia, nos va a dar credibilidad y nos va a dar una firmeza de que se sigue perseverando en algo que se enseñó desde el principio. Así que la falta de supervisión dentro de las congregaciones hace que las personas no sepan hacia qué dirección ir, ya que el fundamento es Cristo, y luego dice que perseveremos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Cuando está hablando de los apóstoles y los profetas, no está hablando de apóstoles y profetas del nuevo tiempo, no está hablando de los apóstoles del Espíritu Santo, sino está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, del canon del Antiguo Testamento, y los apóstoles, los cuales establecieron todo el Nuevo Testamento. Así que sobre esa doctrina tenemos que ser supervisados todos. Todos tenemos que ser supervisados, y quien se desvíe de esta enseñanza tiene que ser primeramente llamado aparte y comentarle en qué parte está desviándose, luego llevar a 2 o 3, luego reportarlo a su autoridad correspondiente, y si no hace caso, entonces lo que podemos hacer nosotros es retirarnos. Pero es importante saber que la enseñanza tiene que ser escritural, y muchos líderes emergentes no se están dejando supervisar, y entonces están creando sus propias teologías, sus propias ideas, su propio reino que está muy apartado de lo que dice la escritura. Y como resumen, vimos lo que le pasó a William Branham, de cómo él se desvió sabiendo que Dios le había dado una asignación específica. Pero desde el momento que él se creyó autosuficiente y fuera del cuerpo, entonces fue que él empezó a perder la brújula, empezó a querer a hacer otras funciones dentro del cuerpo de Cristo que no le correspondían, sabiendo que él había sido llamado a ser un profeta y respaldado con milagros, maravillas y prodigios, pero él no tenía una educación, y es importante no ser neófito, no ser una persona ignorante de la escritura, ¿verdad? O ser nuevo de tal forma que no podemos usurpar funciones, y en este caso William Branham quiso ser maestro cuando no fue llamado a eso. Entonces lo que ocasionó es que él enseñara todo tipo de aberraciones que estaban completamente en desacuerdo con la escritura.
Y bueno, Dios tuvo que intervenir y llevárselo, ¿verdad? No estamos diciendo que a lo mejor se perdió, pero estamos diciendo que su tiempo muchas veces son acortados por causa más del desastre que están haciendo en el cuerpo de Cristo. Y eso fue el resumen de la clase pasada. Y hoy quiero que sigamos viendo los instrumentos de cómo se implanta una doctrina falsa. Así que dentro de este tipo de cosas, de cómo vamos a detectar una falsa doctrina, una falsa enseñanza, primeramente porque está fuera de la escritura, está fuera del texto, está fuera del contexto, está fuera de la cultura. Y es que estudiar una parte del versículo no es tomar solo el versículo que me conviene, manipularlo o meterlo como si fuera un rompecabezas para que se amolde a mi enseñanza o lo que yo quiero decir. Más bien hay que buscar el versículo y leer todo el texto o todo el contexto de la forma cultural, de la situación de la que está ocurriendo primeramente en la Biblia, primeramente saber por qué se está soltando esa escritura en ese tiempo y luego hacer una exégesis y una hermenéutica para poder tener una completa interpretación de lo que de esa verdad bíblica y luego traerla a una aplicación en nuestras vidas, pero de algo que ellos mismos aprendieron o se les exhortó o se les consoló en ese tiempo. Así que muchas personas están ocupando versículos para manipular la enseñanza y entonces están causando estragos en el cuerpo de Cristo. Y estas manipulaciones pueden ser emocionales utilizando la culpa. Si tú no haces lo que yo te digo, entonces te va a ir mal. Entonces tú va a venir el juicio de parte de Dios. O muchas veces las personas van a recurrir a chantajearle lo que ellos dan, lo que ellos han hecho por sus vidas, o van a traer algo del pasado de las vidas de los creyentes para poder hacerlos menos y estas personas puedan ser fácilmente influenciadas. Si una persona a lo mejor ha pecado, le recordarán su pasado y que le digan, mira, si tú te vas de mi congregación o dejas de hacer lo que yo te digo, regresarás a tu antigua vida y cosas así que van más al egoísmo y que van más a la particularidad o al deseo del hombre más que los principios de la palabra del Señor. Y estas personas van a utilizar también el enojo cuando una persona no consigue someter a otro, es muy probable que utilice el enojo. Los creyentes también lo utilizan. Cuando alguien no quiere que te digan nada, pones tu cara de enojado y ya sabemos en el caso de los pastores, los predicadores, que significa que eso está golpeando tu corazón. Ese tipo de cosas está llegando directamente al lugar o a la membrana que necesita ser sanada y necesita ser consolada. Y algunas personas utilizan el enojo para restringir esa parte, para ser enseñados, para ser edificados, pero también los que están estableciendo una falsa doctrina utilizan el enojo para poder imponerlo como si ellos fueran dueños de la congregación. Así que nosotros no somos dueños de la gente, las personas pueden hacer lo que quieran, pero nosotros seguiremos predicando lo que dice la escritura y esa no se puede cambiar. Así los miembros se enojen, así las personas no quieran aceptarlo, pues no podemos cambiar lo que ya está establecido. Y otras personas, para establecer su falsa doctrina, aíslan a las personas. Si tú no lo haces como yo te digo, entonces tú no formas parte de esta comunidad. Pero cuando estoy hablando del aislamiento, está hablando de forma manipulatoria y de forma psicológica para que ellos puedan ceder a sus deseos humanos o carnales de los líderes. Y esa parte es la que nosotros debemos tener mucho cuidado.
dentro de las manipulaciones vamos a tener que estos líderes que infunden falsas doctrinas lo van a hacer provocando miedo y el control de las personas. Por eso en el tiempo de Jesús, Jesús se enfrentó a los fariseos directamente porque les decía a los miembros de una sinagoga que si ellos escuchaban a Jesús, entonces iban a ser expulsados de la sinagoga. Así que una persona que está tratando de solo mantener su propio reino y no permite que otras personas escuchen la verdad, entonces puede que estén utilizando el miedo, estén utilizando el control para poder hacer sus propios fines, su propio reino, su propio deseo, su propia agenda. Y también apelan muchas veces al orgullo de las personas. Sabiendo cuál es el deseo caído de cada persona, le ofrecerán algo que ellos necesitan. A lo mejor necesitan afirmación. Mira, yo te voy a decir que tú eres bueno, yo te voy a decir que tú eres la persona perfecta, que tú puedes seguir con ese pecado, pero simplemente sigue mis reglamentos. Y eso fue lo que sucedió en el caso de la serpiente con Eva. Le dijo, mira, come de este fruto, bien sabe Dios que cuando tú comas serás como Dios. Serán como dioses, así que apeló a esa parte humana de que las personas quieren algo y entonces la serpiente se los va a dar. Claro que es un engaño y dentro de las falsas doctrinas quienes las promueven les van a otorgar favores, les van a otorgar una falsa unción, un falso reconocimiento, un falso lugar, pero solo están utilizándolo y manipulándolo para que ellos no puedan desarrollar su carácter. Y otras personas son más viles, en el caso de el mago que aparece en Hechos capítulo 8 y le dice a Pedro, mira, yo te voy a dar dinero, pero tú por favor dame el don del Espíritu Santo. Yo creo que en este tiempo muchas personas dicen, mira, yo te agarro el dinero y voy a orar por ti y vas a recibir la doble unción. Pero eso no funciona así. Pedro lo reprendió duramente, le dijo, perezcas tú y tu dinero. Creo que Simón se espantó un poco porque no esperaba que las personas, en el caso de Pedro, no cayese ante la influencia del dinero. Así que vemos muchos líderes que están imponiendo doctrina por causa de sus bienes, sus propios deseos y del dinero. Y necesitamos líderes que se levanten, no trayendo su propia agenda, sino la escritura de Dios y que aun cuando le ofrezcan bienes materiales o cosas, ellos puedan ser íntegros delante de la palabra de Dios y puedan decir, no lo acepto, porque eso está en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios establece, de lo que ya Dios dice en su palabra. Así que le dijo a este Simón, Pedro le dijo, si no te arrepientes, que yo te veo en prisiones de oscuridad. Y entonces surge un arrepentimiento de Simón. Y yo creo que todo hombre de Dios, cuando ve una falla de alguien, tiene que primeramente hablarle, tiene que enseñarle, pero si es necesario, lo tiene que reprender para que esa persona vuelva al camino. ¿Qué tal y se arrepiente? Así que vamos a hablar de todo este tipo de cosas dentro de las manipulaciones cuando se establece una falsa doctrina. Y luego estamos viendo que hay muchos líderes en este tiempo que maldicen a las congregaciones. Si tú te vas de mi iglesia, te va a caer la maldición de perla negra. Si tú te vas de mi iglesia, no vas a prosperar. Si tú te vas de mi iglesia, va a suceder, hermano, eso no es escritural. Nosotros debemos estar bien maduros en esta área y saber que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función. Y como miembros del cuerpo de Cristo pertenecemos
como congregaciones locales, a lo mejor como célula o miembros de una parte en este caso de la República Mexicana o de las naciones, y tenemos una función que no va a ser otra congregación. Así que uno debe estar maduro y saber dónde Dios lo estableció. Pero eso no significa que si esa persona pues ya no quiere estar contigo, se va a morir. Si esa persona sigue buscando de Dios y sigue perseverando en la palabra del Señor, esa persona seguirá adelante. Así que muchas personas están maldiciendo a sus congregantes, lo están atemorizando, los están controlando, y eso se llama hechicería. Eso se llama espiritismo, hermano. Y ese tipo de ejemplo lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, donde Jezabel le dice a Elías: mañana a esta hora, así me hagan los dioses, te voy a matar. Así como tú le hiciste a los profetas. Y el temor cae sobre Elías. Hermano, creo que no necesitamos como hombres de Dios que las personas sean manipuladas o manipular a las personas. Nosotros como hombres de Dios tenemos que enseñar la escritura y decirle: aquí la escritura nos dice, este es el principio, y que las personas lo puedan leer, qué es lo que sucede. Por eso la escritura a través de los 66 libros da muchos ejemplos de lo que sucede cuando una persona busca a Dios, y seguramente muchas bendiciones. Pero también hay muchísimos ejemplos de una persona que se corrompe y tiene consecuencias. Ahora, eso no es maldición, eso no está diciendo a las personas que le va a suceder, eso es una advertencia. Pero cuando una persona cree como líder que puede maldecir a su congregación, puede maldecir a las personas, pues creo que él o ella ha caído bajo un espíritu de hechicería, bajo un espíritu de control, bajo un espíritu jezabélico, y no se trata de eso. Se trata de que las personas perseveren contigo. Si una persona se va a quedar contigo en una congregación, es porque en ella se va a desarrollar también su carácter. Y ese carácter va a ir creciendo contigo, porque como líder tú no eres perfecto, pero en ellos se va a desarrollar el fruto del Espíritu. Es el amor, la paciencia, la benignidad, el gozo, la templanza, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio. Y una de las cosas que Dios va a probar cuando una persona decide quedarse en una congregación y perseverar, y estoy hablando de una congregación sana, no una que está estableciendo falsa doctrina, una congregación sana, tú te vas a dar cuenta que vas a perseverar ahí y que has cambiado, y que aunque las cosas no se hagan como tú quieres, si tú obedeces la escritura va a haber un avance en ti. Pero no tiene que haber maldición, no tiene que haber hechicería, o tiene que haber manipulación, o si tantas cosas que dicen. Todo esto de las maldiciones espirituales tiene un contexto en el orgullo de los hombres que emiten ese tipo de juicios. Y es que quieren controlar completamente las vidas, y nosotros ni somos Jezabel, ni somos Acab, ni somos Absalón. Nosotros somos hombres de Dios llamados a exponer la palabra, y aquellas personas que quieran voluntariamente caminar con los hombres de Dios pueden hacerlo dentro de una congregación. Para eso es el cuerpo de Cristo, pero no con maldición. Qué terrible que las personas estén contigo porque tú las obligaste. Qué terrible que una persona está contigo porque tú le dijiste que si se va, le va a caer la maldición de perla negra. No, hermano, las personas deben vivir bajo la gracia, bajo la cobertura, bajo la unción, bajo la fidelidad de que nos debemos unos con otros. Así que algunas prácticas y actividades que se realizan cuando se estén estableciendo una falsa doctrina son ritos y tradiciones.
Estos ritos y tradiciones se asemejan más a reuniones o prácticas que enfatizan más el ego del representante. Oh, miren cómo soy yo perfecto, miren cómo por mí, si yo no estuviera, y todo conlleva a este tipo de tradiciones y ritos, pero están fuera de los textos bíblicos. Y esto nos lleva muchas veces a realizar prácticas carnales. Muchas personas están trayendo artistas del mundo para poder retraer personas. Y no podemos mezclar el mundo con la iglesia, hermanos. La iglesia es santa, la iglesia es sal, la iglesia es luz, así que no puede pervertir el altar. Muchas iglesias se han convertido en club social más que en la iglesia del Señor. Han dejado de predicar la palabra y se han enfocado en su propia visión, en su propia misión, pero egoísta y no escritural. Y así que debemos tener cuidado de eso. Y otras personas están implantando ideas de pactos económicos. Les están enseñando a las personas que deben dar grandes cantidades de dinero para recibir bendición y milagros. Así que este simonismo, hablando de Simón el Mago, se está inmiscuyendo dentro de la iglesia. Hermano, los pactos económicos no existen en este tiempo. Estamos en la dispensación de la gracia. Así que el único pacto vigente es el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque un pacto es aquel que cuando dos personas o un pueblo hace con Dios, es porque uno de ellos no falla. Y si el uno falla, el otro sigue leal. Así que nosotros no podemos hacer pactos con Dios, porque nosotros siempre vamos a fallar, así que la ventaja siempre será para nosotros. El que establece pactos siempre es Dios. Vemos el pacto de Dios con Abraham, vemos el pacto de Dios con David, vemos el pacto de Dios con Israel, vemos el pacto de Dios con la iglesia, pero es Dios estableciendo pactos. Ahora, muchas personas están descontextualizando esto del pacto y lo están llevando a lo económico, pero es para poder satisfacer su ego y para poder robarle a las personas. Y aunque existen principios financieros, muchas personas se aprovechan sacando fuera de contexto la palabra del Señor. No hay pactos en este tiempo económico. Esto no funciona de que tú le das $1 y Dios te va a dar 100. Eso no te garantiza. Nosotros vivimos por fe y Dios quiere que seamos prosperados a la medida que prospera nuestra alma. Lo que sí Dios establece son principios financieros y en las cuales la persona está comprometido con un ministerio, con una casa, un lugar donde enseñan y ahí puede desarrollar estos principios. Así que, hermano, si te dicen que vendas tu casa y lo des y luego dónde vas a vivir, eso sucedió en la iglesia primitiva. La gente dio sus casas, dio sus agendas y luego lo entregaron a las personas porque los apóstoles después fueron esparcidos y ellos se quedaron sin casa y luego vino la persecución y se quedaron casi desnudos. Fue el error financiero que cometió la iglesia primitiva. Y en este tiempo estamos viendo que muchas personas te están aprovechando de la inocencia, pero también de la malicia de algunos. Porque algunos, no queriendo vivir los principios, piensan que van a poder pagar el principio. Y no se puede, hermano. Si tú estás en pecado, no importa cuánto des, terminarás yendo al infierno. Ahora, Dios siempre toma en cuenta lo que tú siembras y eso es un principio. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. En Hechos capítulo 10 nos dice que una persona buscaba a Dios, aunque no era salvo y era romano, y dice que un ángel se le apareció y le dijo, tus ofrendas y tus limosnas han llegado adelante de la presencia de Dios.
Así que envía por Pedro para que te predique y tú puedas arrepentirte. Eso sí sucede. Es un principio financiero y es un principio de la revelación del mensaje por causa de que él ya tenía un corazón bueno, así que Dios le iba a compartir el evangelio a través de Pedro y él iba a ser salvo en la casa de Cornelio, pero él no ofrendaba o no daba limosna o no ayudaba para ser salvo. Eso es incorrecto. Así que los pactos económicos de este tiempo no existen, hermanos. Si alguien le dice, pacta, da dinero, o en este tiempo tenemos Espíritu Santo, y sé que el Espíritu Santo pone a cada persona generosa en dar, y Dios le va a decir cómo dar y cuánto dar en una congregación donde a lo mejor está siendo alimentada, está siendo cuidada, y eso sí existe, pero no por manipulación, no para recibir un milagro y no para recibir la salvación, que eso es antibíblico. Así que dentro de estas personas que están abusando del Evangelio, eh, así como hemos visto de cómo las personas son abusadas, hay que disciplinar al abusivo. Y dentro de la escritura hay disciplinas bíblicas para los herejes y para los desertores, a los detractores, los que están corrompiendo el evangelio, los que están haciendo que las ovejas pequeñas se pierdan. Jesús dijo que mejor fuera que una persona se atase una cuerda con una roca y lo tirase al mar, que hiciese caer a uno de los pequeños. Así que dentro de la escritura existen disciplinas espirituales dentro de una congregación. Y ahí están, hermanos, para que nosotros podamos entender que dentro de una congregación local también existe un orden y que no estamos haciendo nosotros lo que querramos, sino que todos estamos sujetos a la palabra del Señor. Así que la disciplina espiritual es esta. Había dentro de la congregación dos hombres, y luego dice en primera de Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo le está diciendo al apóstol, le está diciendo a Timoteo, el cual es un pastor muy joven, y le dice que se mantenga se mantenga en la fe. Y hay personas que no se mantienen en la fe, creyeron, pero ahora siguen viviendo una vida mundana, una vida apartada de los principios. Comenzaron bien, pero poco a poco están dejando de hacer las prácticas de la escritura, las que alguna vez hicieron, las que alguna vez vivieron. Y dice, y tengan una buena conciencia, y esa buena conciencia implica que usted no le busque la vuelta a la escritura y que usted pueda vivir el principio que dice ahí. Si dice que perdonas, tienes que perdonar. No, yo no tengo que perdonar, voy a mejor ayunar para que el otro se arrepienta y sea él el que me pida perdón. Sí, claro. Eso es egoísmo, hermano. Debemos tener una buena conciencia de saber que Dios nos dio esa conciencia y es nuestro medidor de decir, estamos haciendo las cosas bien, la estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo bajo nuestros deseos o realmente nos estamos esforzando por cumplir la palabra del Señor. Así que esta parte de la escritura nos dice, desechando la buena conciencia y mantenerse en la fe, naufragaron, y eso significa una persona que va en un barco y ya no tiene timón y va de aquí para allá. Se lo llevan de aquí para allá y se mueve según la tormenta y según la circunstancia. Qué terrible cuando una persona naufraga y no está firme en saber cuándo Dios te habló, qué fue lo que Dios te dijo, dónde Dios te estableció, con qué personas tenías que estar, con qué personas tenías que perseverar. O yo pienso que para allá está el avivamiento, para allá me voy a ir.
Hoy yo me voy a cambiar de lugar porque, hermano, nosotros debemos perseverar. Nosotros debemos mantenernos en una fidelidad y no amoldar la doctrina como me convenga. Es que allá la gente llora más. Es que allá la gente se cae más. Lo que dice el texto, para que no naufragues. Y hay personas que tan pronto alguien viene y les da una idea diferente, ellos son movidos. Y hay personas que están siendo movidas por gente del mundo y que los cuestiona, pero como no tienen un fundamento en la fe, ellos empiezan a decir, ¿y qué tal si estoy equivocado? Y yo creo que eso nos debe dar una alerta para que busquemos más de Dios y de su presencia. Así que estas dos personas, llamado Himeneo y Alejandro, Pablo los entregó a Satanás. Qué terrible. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Así que es una disciplina muy fuerte. Ser expulsados de una congregación porque no tienen una buena conducta, porque han corrompido la escritura y están enseñando a otras palabras y cosas heréticas y están blasfemando contra Dios. Los que alguna vez estuvieron en un altar, renegando contra Dios, blasfemando contra Dios. Así que Pablo inmediatamente los confronta y manda una carta diciendo, ya los entregué a Satanás. La expulsión de una persona no tiene que ser inmediata, pero tiene que seguir ciertos pasos y ciertos requisitos. Lo primero es que han sido reprendidos, primero han sido enseñados y luego tuvieron que haber sido edificados. Después tuvieron que haber sido exhortados y después tuvieron que haber sido confrontados y después tuvieron que haber sido disciplinados y finalmente tuvieron que ser expulsados. Pablo está haciendo una disciplina muy fuerte, se los está entregando a Satanás. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Una congregación surge o tiene la función de que como una persona, como una gallina, ¿verdad? Jesús utilizó esta metáfora. ¿Cuántas veces yo he querido juntarlos como las gallinas cubren a sus polluelos debajo de sus alas? Pero por causa de su desobediencia, ustedes van a padecer mucho. Así que muchas personas están fuera de las congregaciones, llevando ese tipo de enseñanza, enseñando a quien se deje, y luego quieren ir a otra iglesia y traer sus propias ideas de otra congregación y meterla dentro de él. Hermano, si tú te cambias de iglesia, tú debes asegurarte que el Espíritu Santo te llevó a ese lugar. Y número dos, tú debes seguir la visión dentro de la escritura como parte del propósito del cuerpo de Cristo de esa iglesia o de esa congregación. Y tú no puedes traer otra idea de otra congregación que a lo mejor es una corriente que está en contra de la escritura. Así que este tipo de personas, hablando de Himeneo y Alejandro, estaban blasfemando y estaban enseñando a la gente a blasfemar, y entonces Pablo los expulsa de la congregación para que no sigan corrompiendo la congregación. Pero también es la oportunidad para que ellos se arrepientan. Entonces dice, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. O sea que este tipo de cosas, al ser entregados a Satanás, muchas veces va a traer un sinfín
de consecuencias cuando una persona ya no se encuentra bajo una obediencia, bajo un cuidado. Y es muy probable que cuando Pablo dice que los entregó a Satanás, significa que él no solo los expulsó de la congregación, les quitó su apoyo espiritual para que ellos pudieran seguir predicando en otras iglesias o siendo líderes dentro de esa iglesia, de las iglesias, sino que también es muy probable que dejó de orar por ellos. Entonces, el mundo espiritual vino en contra de estos hombres y esto iba a traer graves consecuencias hasta la muerte. Pero cuando una persona, por causa de su orgullo y por causa de querer establecer este tipo de enseñanzas, le suceden tantas cosas, el objetivo es que aprendan a no blasfemar contra Dios y que la gente sea humilde. ¿Cuántas personas pensando que por su dinero ya no necesitan de Dios? Ya no necesitan de una congregación. O yo puedo orar en mi casa, sí, claro. Yo no puedo desarrollar mi vida sin el cuerpo. Cuando le ha tocado a lo mejor que usted se corta y sale sangre, hay muchas células, hay mucho ADN ahí, pero si usted deja la sangre ahí se va a secar. Y eso es lo que sucede con una persona. Cuando una persona deja de ser parte del cuerpo, entonces esa persona empieza a sufrir estragos porque el mismo cuerpo te protege, pero fuera del cuerpo estás expuesto a las atmósferas que rige el enemigo. Así que nos vamos a dar cuenta que eh, existen comunidades, existe una comunión en la cual nosotros bíblicamente sabemos que cuando estamos con las personas correctas vamos a crecer. Y eso nos va a mantener protegidos, nos va a mantener cuidados, hermanos. Nos va a mantener que nosotros seamos instruidos de parte del Señor. Como que al caminar en una congregación y caminar con los hombres de Dios que ya fueron probados, nos va a hacer que nosotros también veamos en nuestras vidas si estamos caminando de forma correcta. Muchos quieren que los hombres de Dios se amolden a sus vidas egoístas y no se puede. Y vemos el caso de Lot que caminó con Abraham. Y mientras Lot estuvo con Abraham, Lot prosperó. Así que Lot representa a aquellas personas que son miembros chupasangre, que andan de iglesia en iglesia diciendo, yo voy a aprender de este, yo voy a aprender de acá, y yo nada más te voy a sacar acá, y yo nada más mientras me convenga voy a estar contigo. Y eso fue lo que hizo Lot con Abraham. Cuando no tenía nada, Lot estaba con Abraham, pero cuando creció como pastor, tuvo muchas ovejas, le dijo a Abraham, bueno, ya voy a empezar a pelear contigo, ya no te necesito. Y así que agarró su propio rumbo, pero ese era un rumbo egoísta. Terminó en Sodoma y Gomorra y sabemos que cuando salió de Sodoma y Gomorra no se llevó nada, porque caminar con los hombres de Dios, caminar dentro de una congregación, te da la seguridad de que se está predicando la palabra del Señor y tú estás siendo expuesto y expuesto a la verdad. Y aunque muchas veces no nos gusta, nos va a mantener de los límites del temor del Señor. Y también nos dice que José estuvo con Potifar y en el tiempo que José estuvo con Potifar, todo lo que tenía Potifar, aunque era egipcio, prosperó. Así que estando dentro de una congregación, el objetivo es que la persona crezca y madure como José y se mantenga fiel y que aunque la congregación no es perfecta, ahí vas a crecer y Dios quiere que tú seas fiel. Alguien tiene que escuchar esto.
Hay personas que se han cambiado de iglesia por conveniencia, pero lo que Dios quiere formar en los hombres de Dios es carácter y fidelidad. Y luego estamos viendo que Rahab, cuando llegaron los espías a Jericó, ella los escondió y por causa de su buena obra, ella y toda su casa fue salva. Y eso me encanta, porque cuando una persona hace alianza en una congregación, cuando dice, yo voy a ser de Dios mi Señor, toda la casa se salva. Pero te deben ver perseverar a ti. Si tú eres el primero que dice, me voy a andar cambiando, me voy a ver poniendo, yo no me gustó aquí, y vas a andar inconforme, tu misma familia se va a dar cuenta. Y va a decir, si mi padre, si mi madre no quiere estar, si no está contento en esa congregación, yo no quiero ir. Si ven en ti una persona tan fluctuante y una persona tan murmuradora, ¿cómo espera que tus hijos se conviertan si tú eres el primero que quiere salirse? Y lo vemos en el caso de Ruth, que aunque ella era extranjera, alcanzó las promesas de parte de Dios con voz, porque la redimió. Y hay personas que llegan a la congregación completamente destruidos, como lo hizo Ruth, ¿verdad? Había perdido su esposo, había perdido su riqueza, había perdido su estatus, había perdido su herencia, pero llega a un lugar de redención. Eso es una congregación. Así que dentro de una congregación, dentro de una comunidad existe esto. Los hombres de Dios van a predicar la palabra para que uno esté en el temor de Dios. Número 2, para que prospere y seas fiel. Número 3, para que ahí perseveres y toda tu familia se salve. Y número 4, para que prospere tu alma en todas las áreas de tu vida. Para eso sirve una congregación. Por eso, ahora que Pablo está expulsando a Himeneo y Alejandro, ya no van a tener esa ayuda del cuerpo de Cristo, por causa de que blasfemaron de aquel que los ayudaba, que era Dios. Y tenemos que ver una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la disciplina. Porque muchas personas quieren mandar a todos al infierno sin antes advertirle. ¿Y cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento dentro de la disciplina? Y dentro de la disciplina del Antiguo Testamento vemos que Dios era muy severo en la dispensación de la ley. Mire, en Números 16:32 nos dice, y la tierra se abrió, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Así disciplinó rápidamente. El juicio surgió, o la situación es la siguiente: ellos, Coré forma parte de los levitas y querían quitarle lugar a Moisés, y Moisés dijo, bueno, si tú quieres mi lugar, pues dile a Dios que te lo dé. Así que al siguiente día se presentaron delante de Dios y Dios eligió al que había llamado desde un principio. Y en ese momento se abrió la tierra y se tragó a Coré. Así que no hubo tiempo de otras cosas, simplemente la disciplina llegó, el juicio llegó y en ese momento pasaron a mejor vida y se fueron al infierno en un segundo. Es el Antiguo Testamento. Y luego también estamos viendo en el libro de Levíticos a los hijos de Aarón, que se les había dicho cómo tenían que ofrecer el incienso delante del altar. Así que no lo hicieron. Ellos empezaron a meter cosas como quien corrompe la doctrina en este tiempo. Hay personas que quieren servir en el altar, pero no quieren seguir los principios del altar. Hay personas que quieren servir a Dios a su manera.
Dentro de una congregación, los hombres de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser leales a Dios. Y ser leales implica fidelidad. Si tú no puedes obedecer a la persona que ves, mucho menos podrás ver a la persona que no ves, al Espíritu Santo. Así que los hijos de Aarón hicieron un preparado extraño y lo ofrecieron delante del Señor. Y Levítico 10:2 nos dice cómo terminó esta disciplina tan fuerte. Y salió fuego delante de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Y se acabó la disciplina. La disciplina de la ley es muy severa. Simplemente fallaban, los enjuiciaban, morían. Se acabó el asunto. No batallaban. Si ocurriera eso en este tiempo, todos estaríamos muertos, yo creo. Pero ¿cuántos agradecemos a Dios que estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia y que estamos en el Nuevo Testamento? Estas cosas nos sirven de ejemplo de saber que también Dios es un Dios misericordioso, pero que también es tardo para la ira, pero no significa que Dios no va a traer a cuenta nuestras obras y que Dios no toma por inocente al culpable. Y dentro de la dispensación de la gracia vemos que la disciplina en el Nuevo Testamento es correctiva. Así que Dios extiende su gracia para buscar que las personas tengan un tiempo, a eso se le llama gracia, para que las personas tengan un tiempo y se arrepientan, pero simplemente se está retrasando el juicio. Hermano, en el Antiguo Testamento el juicio venía de golpe. Ahorita hay un tiempo. No es que Dios se tarde, no es que Dios se le olvidó, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que una persona que esté enseñando todo tipo de inmoralidad, todo tipo de maldad, todo tipo de distorsión de la palabra, y usted pueda ver y decir, ¿por qué no viene la justicia de parte de Dios? Dios está esperando que esa iglesia, esa persona, ese hombre de Dios, ese congregante, ese líder se arrepienta y Dios se va a asegurar de que le hablen y que el mensaje llegue a él para que esté consciente de lo que está haciendo. Así que vemos en la iglesia de Corinto que se había infiltrado la inmoralidad también. En 1 Corintios 5, verso 5, Pablo está exhortando muy fuerte a la congregación y le dice, eso ni sucede en el mundo, pues uno de los líderes había tomado a su madrastra como esposa. Y le dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede una persona tomar a su madrastra como esposa? Sáquenlo, expúlsenlo de la congregación. Ese ni siquiera se ve allá afuera, ni siquiera se ve en el mundo. Así que parece algo muy drástico, pero se habló con él, le predicaron, pero él quiso seguir viviendo en su pecado, hermano. La dispensación de la gracia nos da tiempo para arrepentirnos. Por eso Dios envía a los hombres de Dios para que te exhorten. Recuerdo el libro del profeta Ezequiel que dice, ve, te mando que profetices y que hables a un pueblo que no te va a escuchar. Son de corazón duro. Pero ellos jamás van a poder decir que Dios no se los advirtió y que yo no les hablé. Así que si los hombres de Dios se esmeran en que tú escuches la palabra de Dios y tú te enojas, deberías examinar tu corazón. ¿No será que Dios te está advirtiendo y lo que viene delante de ti podría traerte muchas consecuencias a ti, a tu vida? Solo analízalo. Así que este hombre fue expulsado de su congregación por causa de que estuvo con la mamá, estuvo con su madrastra. Y luego vimos el caso de Himeneo y Alejandro en 1 de Timoteo 1:20. Fue el caso que ya vimos.
Y luego también vemos el último caso de Demas. Este Demas es un poco más triste porque dice, Demas me abandonó, está hablando el apóstol Pablo en la cárcel, Demas me abandonó porque amaba las cosas del mundo y se fue a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Él me será útil en el trabajo aquí. Segunda de Timoteo 4 del 10 al 11. Así que Demas caminó un tiempo con Pablo y después se fue al mundo. Muchas personas no logran adecuar el evangelio y se van al mundo, y Pablo los está disciplinando porque está reportando a las iglesias que él ya no es de fiar dentro de esa congregación. Alguna vez estuvo ayudando como colaborador a Pablo. Así que Pablo informa directamente sobre el abandono de Demas, señalando que amó las cosas del mundo para advertir a los creyentes el riesgo de priorizar lo terrenal. Y Pablo está compartiendo la experiencia de que hay personas que nunca estarán contentos dentro de una congregación. Hermanos, nunca encontrarás al ministro perfecto, nunca encontrarás la congregación perfecta. Si un corazón es infiel, es infiel. Eso sucedió con los fariseos teniendo a Cristo. Eso sucedió con Judas teniendo al Mesías como maestro. Eso sucedió con Coré teniendo a Moisés como líder. Está en nuestra naturaleza humana. Reflexionar que el evangelio no se puede amoldar a nosotros, más bien nosotros tenemos que perseverar para no establecer una falsa doctrina y que luego nosotros enseñemos o vivamos conforme a nuestra propia concupiscencia y luego justifiquemos nuestro estilo de vida. Y quiero terminar con esto que aparece en Números capítulo 12, verso 10, porque vemos a una mujer llamada Miriam, que es hermana de Moisés y de Aarón. Y la escritura nos dice que ella junto con Aarón se juntaron para murmurar de Moisés. Y qué terrible es que los líderes, porque ellos eran líderes, al menos Miriam era una profetisa y Aarón era el sumo sacerdote, y se juntaban a hablar mal de Moisés. Cuando una persona se junta a hablar mal de los líderes, de su pastor, de la persona que te recibió y te cuidó, probablemente tú venías de otra congregación o venías del mundo y venías completamente desbaratado, y esa persona cuando llegaste la viste perfecta, aunque nunca fue perfecta, y oró por ti, te ayudó y te restauró y te cuidó y te permitió tener un lugar porque perseveraste. Pero al igual que María y al igual que Aarón, ahora solo en lugar de orar, se reúnen no para buscar de Dios, sino para hablar de los hombres de Dios. Y eso habla de tu corazón. Eso no habla del líder, eso habla de cómo está tu corazón. Por eso surge una mala enseñanza, una mala doctrina, porque la voy a adecuar, porque pensamos que podemos justificar el pecado de la murmuración dentro de una congregación. Si tú te reúnes a orar con tus hijos, ellos entenderán que en los tiempos difíciles hay que orar. Pero si tú te reúnes con tus hijos a murmurar de otro, ellos entenderán que tú te presentas con una cara en una congregación, pero con otra comes las espaldas de aquellas personas que te están ayudando, que te están cuidando y que están orando por ti. Y eso es el desleal. Así que número 12, capítulo 10 nos dice que Dios manda a llamar a Moisés y le dice, Moisés, y dice, Señor, aquí estoy.
Y dice, ¿y sabías que Miriam y Aarón están hablando mal de ti? Dice, yo no sé nada. Yo siempre estoy delante de tu presencia. Y mandaron a llamar a María y a Aarón. Y María resultó culpable junto con Aarón. Y aunque Aarón no recibió la disciplina ahí, sino hasta el momento de su muerte, en ese momento María le brotó lepra. Y hay muchas personas que han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra, pero nunca lo han creído en su corazón. Siempre reniegan en su corazón, siempre dicen, yo no lo voy a hacer, a mí nadie me manda. Si no se trata de que alguien te controle, se trata de que uno sea humilde a la palabra y uno diga, Señor, lo estoy haciendo equivocado, dame un corazón humilde. Y lo que brota en Miriam solo es lo que tenía dentro. Así que Miriam es leprosa y la tienen que sacar del campamento. Pero ¿sabe qué es lo más misericordioso? Porque Moisés, siendo el prototipo de Cristo, dice, Señor, es mi hermana. Así que con los hombres de Dios, en la congregación que tú vayas, si tú estás hablando mal de tu pastor, arrepiéntete. Porque mientras tú estás murmurando de él, él está orando y está ayunando por ti. Y él no se va a detener porque tú lo golpees, porque tú murmures, porque tú hables mal de él. Eso habla de tu corazón como está. Así que Moisés intercede por Miriam y le dice, Señor, no la puedes dejar ahí, no puede morir en el desierto. Y le dice, está bien, pero 7 días tendrá que estar afuera de la congregación. Y eso es disciplina. Y en esos 7 días Miriam se arrepiente y regresa a la congregación sana. Hermanos, la falsa doctrina y la falsa enseñanza surge de un corazón que quiere distorsionar la escritura. Pero en este tiempo podemos reconocer que lo hemos hecho conforme a nuestro egoísmo. Y que parte de las cosas que permitimos que nos manipularan o nos usaran o nos quitaran los recursos o tantas cosas, nosotros lo permitimos porque nos convenía también. Muchos de nosotros estamos leprosos por dentro, pero en ese tiempo la lepra va a salir a la luz. Así que al igual que Miriam o María, lo mismo, necesitamos arrepentirnos. Y Meneo y Alejandro le dice, los entrego a Satanás para que aprendan. ¿Qué tal si en esa se arrepienten? Esta enseñanza es para eso. ¿Qué tal si se arrepienten? ¿Qué tal si nos arrepentimos? Y que la lepra siempre estuvo ahí. Y que aunque no somos falsos profetas, a lo mejor o falsos maestros, sí hemos enseñado a nuestra alma a hacer exactamente lo contrario y de mala manera a la escritura. Dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, somos completamente diferentes. Es tiempo de regresar a Dios, hermanos. Es tiempo de saber que una persona comienza la desviación en su corazón y que va en aumento. No todos van a ser falsos maestros ni falsos profetas o van a desviar o van a hacer herejías grandísimas, pero le van a quitar parte del evangelio. Y eso es un comienzo. Tengamos cuidado en este tiempo. Perseveremos en la palabra. Perseveremos en la palabra. Miriam nos enseña de que Dios da tiempo.
de que Dios nos da una oportunidad para retornar al campamento con una buena actitud, con un corazón arrepentido y finalmente Dios pueda sacar la lepra, pero también sanar la lepra completamente. Que Dios les bendiga.